Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre espacio de estados o que también se conoce comúnmente como variables de estados. Un espacio de estados no es más que una representación matemática de un modelo perdón, una representación matemática que permite describir el comportamiento dinámico de un sistema. Es muy utilizado en diferentes áreas de la ingeniería, tal como la electrónica, la mecatrónica y el control. Entonces, este modelo matemático que describe un fenómeno físico se basa de un conjunto de entradas, salidas y variables de estado relacionadas mediante ecuaciones diferenciales de primer orden y que se combinan en una ecuación diferencial matricial también de primer orden. Entonces esto es muy importante, que las ecuaciones que vamos a manejar en este caso son únicamente de primer orden. Bueno, las variables son expresadas mediante vectores y las ecuaciones algebraicas mediante una forma matricial. Entonces, la ecuación final que obtenemos va a ser una ecuación matricial. Bueno, entonces la ventaja que nos proporciona digamos, esta representación o este modelo matemático es que es una forma mucho más compacta a la hora de modelar sistemas con múltiples entradas y salidas. Por ejemplo, en el caso de dibujar un diagrama de bloques a partir de una ecuación diferencial, si utilizamos variables de estado va a ser mucho más fácil que si lo dibujamos de forma tradicional. Esto lo veremos un poco más adelante. Listo, entonces hay tres conceptos muy importantes que hay que definir. El primero es estado, el segundo es variables de estado y el tercer es el vector de estado. Estos tres conceptos están muy relacionados entre sí. Entonces definimos como estado al conjunto de variables más pequeño que nos puede describir el comportamiento dinámico de un sistema. Estas variables de este conjunto las llamamos como variables de estado. Entonces, bueno, ¿qué son las variables de estado? Estas variables de estado son aquellas que nos permiten conformar el menor conjunto de variables que pueden determinar o que pueden describir el comportamiento dinámico del sistema. Es decir, que estas variables de estado nos conforman un estado. Entonces, luego, el vector de estado. El vector de estado está muy relacionado con las variables de estado, por lo que si hay n variables de estado, es decir, si se necesitan n variables de estado para describir el sistema, entonces esas n variables de estado se pueden considerar como las componentes del vector de estado. Y estas componentes las escribimos como un vector de x. Entonces es la forma estándar de escribirlo. Entonces escribimos como x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera. Entonces, bueno, para hablar del espacio de estados debemos concentrarnos en tres tipos de variables. Entonces, dos de las cuales siempre hemos hablado, que son las variables de entrada, las variables de salida y las variables de estado, que es digamos, el nuevo concepto que estamos tomando en esta clase. Entonces, eh, de forma matemática podemos representar un espacio de estados de la siguiente manera. Entonces lo conformamos por diferentes elementos. En este caso tenemos 4 elementos, entonces decimos que la derivada primera de x de t va a ser igual a por x de t más b por u de t, donde x de t la conocemos como la ecuación de estado del sistema. A es una matriz, B es una matriz, que las obtenemos de la ecuación diferencial que estemos desarrollando. Entonces tenemos que x de t es el vector de estado y u de t es la entrada, como hemos venido trabajando. Entonces, por otro lado, tenemos que y de t es el vector de salida. Estos son vectores, nuevamente reitero, son vectores. Estos son matrices, a y b son matrices, y x y u son vectores. Entonces C es una matriz,
X de t nuevamente es el vector de estados, D es una matriz y U de t es la entrada. Generalmente D se toma como 0 y Y de t queda expresada de esta manera. Bueno, entonces si representamos de forma matricial esta ecuación, la ecuación de estados del sistema, tenemos esta representación matemática. Entonces tenemos, como decía anteriormente, está representado por la derivada primera de cada una de las componentes del vector de x, ¿no? Entonces esto es una característica muy importante. Entonces tenemos la primera derivada de la componente 1 de x, la primera derivada de la componente 2 de x, y así hasta la primera derivada de x sub n. Entonces esto es igual a una matriz A, que es todo esto, multiplicada por un vector de estados, que es esto. Entonces este es el vector de estado de x1, x sub 2 hasta x sub n. Y va sumado por la matriz B multiplicado por la entrada. Y la salida, el vector de salida, y de t va a ser igual a la matriz C, que es esta que vemos acá, multiplicado por el vector de estados. Listo. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos los nombres de las matrices. Entonces decimos que la matriz la matriz A la llamamos como matriz de estados, que es la que acompaña este vector de estados. Tenemos a la matriz B, que la definimos como la matriz de entrada, evidentemente, debido a que va acompañado por la entrada del sistema. Luego va la matriz C, que es la matriz de salida, evidentemente porque pues hace referencia a la ecuación de salida. Y D, que es la matriz de transmisión directa, que generalmente la tomamos como 0. Entonces aquí tenemos el diagrama de bloques del sistema anterior. Entonces podemos analizarlo. Entonces tenemos que primero escribimos, la forma de escribirlo pues es aquí la entrada, tenemos U de t la entrada y la salida Y de t. Entonces listo, esa es la primera, digamos, como condición. Lo segundo, entonces tenemos que escribir en, en representación de x. Entonces tenemos aquí x' y x de t. Entonces, bueno, entonces vamos analizando poco a poco. Entonces analicemos cómo obtenemos y, cómo relacionamos y. Entonces tenemos que y es igual a una ganancia c por x de t. C por x de t, aquí lo vemos. Entonces x de t va multiplicado por c de t y eso va a un sumador porque vemos que aquí hay una suma. ¿Listo? Entonces luego tenemos que a ese sumador entra d por u de t. Entonces una ganancia de un bloque d por la entrada u de t. Listo, hasta aquí ya analizamos esto. Entonces vemos x', que es, bueno, entonces aquí colocamos x', y ¿qué pasa si integramos x'? Pues vamos a tener x de t, que fue la que analizamos acá. De pronto es más fácil analizarlo de aquí para allá, pero pues elegí analizarlo de la salida a la entrada. Igual no hay ningún problema, es como cada quien lo entienda de la mejor manera. Entonces digamos, si integramos x', vamos a obtener a x de t, pues como si lo deriváramos, si fuera de aquí hacia allá. Entonces, bueno, como siempre analizamos de aquí hacia allá, entonces debe haber aquí un integrador para obtener a x'. Entonces, al obtener x', ¿para qué? Debido a que, fíjense que aquí tenemos el x', debemos analizarlo. Entonces, a este x' que le entra, entonces, bueno, va un bloque de ganancia a sub de t, va un bloque a sub de t que entra un sumador, y a este sumador también le entra un bloque de ganancia b de t por u de t, tal como lo vemos acá. Entonces va el bloque a multiplicado por x de t más b por u de t. Entonces analizamos toda esta parte ya, y pues está relacionado por el integrador. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que vamos utilizando integradores de acuerdo al orden en que vayamos
realizando el sistema. Listo, entonces ahora lo que vamos a ver son unos ejemplos en donde se evidencie el uso de las variables de estado. Listo, entonces el primero es analizar un sistema mecánico masa-resorte. Entonces lo que queremos es representarlo mediante el modelo matemático de espacios de estados. Entonces aquí tenemos, recordemos que este sistema lo analizamos en clase. Entonces tenemos que hay tres fuerzas sobre el sistema. Entonces la primera es la fuerza del resorte, que es esta. Luego la fuerza de amortiguamiento. Y hay una fuerza gravitacional, que esa fuerza gravitacional se anula cuando ubicamos la masa. Digamos, no tenemos el resorte, tenemos la masa, la ubicamos y la masa, digamos, se desplaza cierta cantidad y queda en una posición de equilibrio. Como queda en una posición de equilibrio, entonces esa fuerza de la parte de la gravedad se anula con el desplazamiento multiplicado por k. Entonces eso ya lo hemos visto en clase. Lo único nuevo es que aquí le entra una fuerza UDT al sistema. Entonces aquí, si quiere, podemos ver en un momentico cómo era este sistema. Entonces teníamos aquí, cuando colocábamos la masa, había un desplazamiento D, y en este momento quedaba el sistema en la posición inicial. O sea, es decir, tenemos el resorte. Al resorte le colocamos una masa. Evidentemente, pues la masa debe desplazarse, se desplaza un delta. Entonces luego hacemos una sumatoria de fuerzas y decimos que menos KD, que es, es la fuerza generada por el resorte, y está la fuerza de la gravedad, que es hacia abajo, que hace que baje la masa, y hay una fuerza hacia arriba, que es la del resorte. Entonces tenemos que tienen signo contrario, y esto es, pues lo igualamos a cero, ¿no? Porque el sistema queda en posición igual a cero. Entonces este KD igual a mg hace que esta parte se nos anule. ¿Sí? Entonces tenemos que KD es igual a mg. Entonces cuando hacemos el sistema vibrar, entonces ya tenemos una masa por aceleración, digamos ya no es cero, y ya hay un corrimiento distinto, ¿no? Aquí teníamos un KD, que era un desplazamiento D, pero ya ahora tenemos el sistema desplazándose una distancia Y que no conocemos, y que vendría a ser, digamos, la variable del sistema. Entonces sería una masa por aceleración. La aceleración, pues, es la segunda derivada del desplazamiento. Entonces tendríamos esta ecuación, menos KY más mg. Digamos, a diferencia de este, ya no tiene es el KD. Entonces luego reemplazamos KY, y KY tenemos que es X más la posición delta, la cual se nos corrió. Entonces aquí estamos haciendo un cambio de variable. Entonces tenemos que el Y es igual al cambio, digamos, al desplazamiento que se está desarrollando, más el delta de la posición inicial debido al peso de la masa. Listo, entonces fijémonos que este KD se nos iba con este mg, porque ya lo hemos calculado anteriormente. Entonces para ver un momentico de dónde surgía esto. Listo, entonces ya teniendo en cuenta esto, vemos por qué digamos el peso, o sea, es decir, mg, se nos va de la ecuación. Entonces tenemos que la ecuación tiene esta expresión, ¿sí? Que la hemos calculado anteriormente. Entonces es la masa por la aceleración más la ley de Hooke, que es K por X, y la fuerza debido al amortiguamiento. Entonces K por X es nuevamente, entonces así es la fórmula de la ley de Hooke, y aquí B por la velocidad, donde la velocidad es la primera velocidad del desplazamiento. Entonces en nuestro caso ya nos iguala a cero, debido a que le estamos introduciendo una fuerza U de T. Entonces es digamos, la única consideración distinta a la que hicimos en clase. Entonces, bueno, entonces tenemos el sistema, tenemos la ecuación diferencial. Entonces ahora procedemos a
a reemplazarlo como variables de estado. Entonces vamos a definir dos variables de estado, x1 y x2, ya que el sistema es de segundo orden, entonces solo requerimos de dos variables. Si fuera de tercer orden, entonces tendríamos que introducir otra variable x sub 3, y si fuera de cuarto orden, entonces otra variable x sub 4 de t. Algo muy importante que hay que decir acá es que la representación de espacio de estados no es única. Pueden haber diferentes formas de representar un mismo sistema. Bueno, entonces procedemos. Decimos que x1 de t va a ser igual a y de t. Ese es el reemplazo que hacemos, el primer reemplazo. Y decimos que x sub 2 va a ser igual a la primera derivada de t. Entonces, esta es la forma en que siempre iremos trabajando. Entonces vamos trabajando derivada tras derivada, digamos un x sub 3, que sería igual a la segunda derivada de y de t, y así. Entonces vamos reemplazándola por un vector, digamos unas componentes que conforman un vector de estado. Entonces ahora relacionamos estas dos ecuaciones. Entonces, ¿qué decimos? Si x sub 1 es igual a y, entonces, ¿qué tenemos al derivar x1? Entonces, si derivamos x1, vamos a tener la derivada de y. Es decir, y tenemos que la derivada de y es x2. Entonces, podemos ver que x1, x' va a ser igual a x2. Nuevamente repito. Entonces, derivamos x1, si derivamos x1, entonces nos queda y' de t, lo cual es igual a x2. Entonces esta es una relación que tenemos. Y tenemos que si derivamos x sub 2, vamos a tener la segunda derivada de y. Entonces, como ven, ya obtuvimos la segunda derivada de y ya podemos proceder a reemplazar en términos de las componentes de x esta ecuación, la ecuación diferencial expuesta en el ejercicio. Entonces fíjense en que todo esto está encaminado en variables de un orden. Entonces no podemos colocar de un orden superior, siempre trabajamos con ecuaciones de primer orden. Entonces ya como vemos, por ejemplo, podríamos decir la segunda derivada de x1 pues nos genera también la segunda derivada de y, ¿sí? Si derivamos si derivamos dos veces x1, vamos a tener la segunda derivada de y, pero entonces ya nos satisfacemos con el modelo matemático expuesto, que como vemos es tener las primeras derivadas de las componentes del vector de x. ¿Listo? Entonces eso hay que quedar muy claro. Entonces ahora lo que podemos hacer es reemplazar todas estas, todas estas variables de estado que obtuvimos. Entonces reemplazamos en la ecuación. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación? Entonces dice la masa por la segunda derivada de y. Tenemos que la segunda derivada de y es la primera derivada de la componente 2 de x. Entonces reemplazamos acá. Luego más b, la constante de amortiguamiento, por la primera derivada de y, que tenemos que la primera derivada de y es x sub 2. Entonces reemplazamos aquí x sub 2 y luego tenemos que va sumado con x por y. Entonces reemplazamos y, tenemos que y es x sub 1. Entonces reemplazamos por x1, k por x1 y queda la u normal, igual a u. Entonces aquí, digamos, no, podemos colocarlas, digamos, entre paréntesis t, es decir, x1' de t, x sub 2 de t, pero generalmente se suelen a veces ignorar estas t para, digamos, simplificar un poco la escritura, pero si quieren escribir la t, es decir, que es dependiente del tiempo, está bien, cualquiera de las dos está bien. Entonces, bueno, ya teniendo esta ecuación, procedemos a ¿cómo se dice? Bueno, vamos a despejar. Entonces tenemos x sub 2', que es la del orden mayor. De hecho, como siempre lo veníamos haciendo en clase, siempre despejamos esta. Y ya así procedemos a hacer el ejercicio. Entonces siempre vamos a despejar
digamos, la derivada que obtenemos, la primera derivada que obtenemos del vector de estados de x y. Entonces aquí tenemos la primera derivada de x sub 2 va a ser igual. Entonces pasamos todo esto, primero esto al otro lado a restar, queda con signo negativo, y luego pasamos el m a dividir. Entonces queda u sobre m menos k sobre b, que es esto, menos b sobre m. Aquí lo que hice fue digamos, ordenar un poco los términos, siempre ir de x1, x sub 2 a x sub 3, para ser más fácil a la hora de escribirlo en la matriz. Pero el orden, digamos, no afecta, no tiene ninguna afección. Es como queramos nosotros escribirlo. Entonces ya con ello podemos proceder a construir la matriz. Entonces la ecuación de estado. Entonces tenemos que, como vimos aquí nuevamente, podemos revisar. Entonces tenemos la ecuación de estado, que es este vector, va a ser igual a la matriz de A por el vector de estados más la matriz B por la entrada U de T. Entonces hay que escribirlo de esa manera. Entonces tenemos x1 y x sub 2'. Tenemos solo estas dos componentes porque es de orden 2. Entonces ahora va a ser igual a que, entonces esta es la matriz A. Entonces, ¿a qué es igual a x1? Entonces, x1 tenemos aquí que x1 es x sub 2. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, si quieren podemos volver a ver, aquí en este vector van las variables de estado. Entonces este es el vector de estados. Entonces tenemos que representar esta matriz, tenemos que buscar los componentes de A que nos permitan obtener, mediante la multiplicación por el vector de estado, que nos origine esta salida. Obviamente sumando la matriz B por U de T. Entonces aquí van las componentes de X. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces recuerden que la multiplicación de matrices, entonces ellas tienen que, digamos, tienen un orden n por m y tienen que coincidir, digamos, aquí si tenemos, digamos, la cantidad de columnas deben coincidir con el número de filas del siguiente para poderse operar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos columnas, entonces aquí tenemos dos filas, lo cual nos permite hacer la resolución del problema. Entonces multiplicamos 0 por x sub 1 y 1 por x sub 2. ¿Por qué? ¿De dónde se origina este 0 y este 1? Bueno, entonces tenemos nuevamente x sub 1' es igual a x sub 2. Es decir, que no hay componentes de x sub 1, únicamente hay componente de x sub 2. Entonces 0 por x sub 1 pues da 0, más 1 por x sub 2 da x sub 2. Entonces aquí satisfacemos la parte de la ecuación de x sub 1'. Ahora procedemos bueno, y en la parte del vector de la matriz B, entonces tenemos que es 0, ¿no? Entonces toda esta parte, digamos la primera que obtenemos, pues va a ser referente a la primera fila de esta matriz de x sub 1. Entonces multiplicamos 0 por u y ya. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente pues x sub 1' es igual a x sub 2. Ahora vemos x sub 2'. Entonces x sub 2' va a ser igual a esta parte. Entonces menos km por x sub 1 menos bm por x sub 2 más 1 sobre m por u, y lo podemos evidenciar justamente acá, que es la ecuación que habíamos obtenido del modelo. Entonces fijémonos, entonces menos km por x sub 1, que es esto, y va con signo negativo. Tenemos menos bm por x sub 2, que es esto, y por último tenemos 1 sobre m por u, que es esta parte, con signo positivo. Entonces ya aquí tendríamos el ejercicio resuelto en ecuaciones de estado. Entonces miremos cómo procedemos a obtener
el diagrama de bloques de este sistema. Bueno, entonces nuevamente la entrada, tenemos la salida y vamos a escribir de acuerdo a estas, digamos, de acuerdo a las variables de estado, vamos a ir escribiendo el diagrama de bloques. Entonces escribimos el x sub 2 acá, sacamos un integrador. Si integramos x sub 2', vamos a tener x2. Si integramos x2, vamos a obtener x1. ¿Por qué? Entonces tenemos aquí. Si integramos x2, entonces se integraría también x1. Y como tiene una derivada, digamos es una derivada de orden 1, vamos a obtener únicamente x1, es decir, integramos ambos lados y obtenemos x1, lo cual tenemos acá. Entonces siempre resolvemos estos ejercicios de esta manera. Vamos colocando integradores. Y este x1 es la salida. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces ahora vamos a proceder a colocar los sumadores. Aquí hay dos sumadorcitos distintos, pero eh, podemos colocar todo esto en un mismo sumador. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, entonces empecemos. ¿Qué decimos? x2' es igual a ¿qué? x2' es igual a esto que tenemos acá abajo, o es esto mismo. Entonces x2' debe ser integrado para obtener x2, y este x2 multiplica menos k por m, menos k sobre m, que, bueno, perdón, este se multiplica por x1, entonces aquí me equivoqué, entonces primero colocamos este, menos bm por x sub 2, que es este que obtuvimos acá. Entonces viene aquí y entra a un sumador. Entra un sumador porque vemos que vamos a sumar, digamos, tres cantidades distintas. Y a la entrada de este viene, fíjense que viene este, 1 sobre m, la ganancia 1 sobre m, que se multiplica por u. Entonces ya digamos, aquí entramos esta parte y esta parte con signo negativo. Pero nos falta otra, este menos km por x1. Y x1 es el del final, que es igual a la salida y. Entonces de aquí debe venir realimentada y multiplicada por una ganancia k sobre m, que entra al sumador. Entonces digamos que esto lo podemos colocar en un mismo sumador, y este pues entra de forma negativa, ¿no? Entonces si vemos aquí entra de forma negativa, entonces viene acá y listo. Entonces ya tenemos la representación del diagrama de bloques. Entonces siempre partimos de la ecuación de primer orden que calculamos del sistema. En este caso fue x sub 2'. Entonces a partir de esta ecuación obtenemos todo este sistema. O si lo quieren ver de la mejor manera, pues desde la forma matricial. Entonces esta representación es muy utilizada actualmente en control debido a la facilidad de operaciones. Muchas veces no escribimos el comportamiento de un sistema en ecuaciones diferenciales, sino que recurrimos a el desarrollo de matrices, porque posee múltiples propiedades que nos permite la facilidad de desarrollo matemático del sistema. Es por eso que este modelo matemático tiene mucha importancia, porque en la forma de trabajar con matrices se nos facilita mucho. Listo, entonces, bueno, aquí también podemos escribir la ecuación de salida del sistema, que como vemos recuerden que era la matriz C por el vector de estados, más una D por U de T, pero decíamos que D generalmente la tomábamos como 0. Entonces tenemos aquí la resolución de Y, entonces Y es igual a ¿qué? Entonces veamos Y, aquí lo definimos como x1. Entonces colocamos aquí el vector de estados, vemos que solo tiene dos componentes porque es de orden 2, consecuentemente aquí el vector vendría siendo también de solo dos componentes. Esta matriz vendría siendo dos componentes. Entonces tenemos aquí dos
dos filas, entonces aquí deben haber dos columnas. Entonces multiplicamos 1 por x sub 1, entonces da x sub 1 más 0 por x sub 2. Entonces, ¿qué obtuvimos finalmente? Y igual a x sub 1, que es lo que habíamos relacionado al inicio. X sub 1 igual a y. Listo, entonces podemos, digamos, el ejercicio termina acá en esta parte. Hasta aquí termina. Aquí lo único que estamos haciendo es relacionando las ecuaciones que colocamos al inicio para ver cuánto es y, cuánto es... Bueno, y sí, sí siempre la colocamos, pero digamos, no es necesario hacer esta parte para resolver el ejercicio. Esto es más para relacionar cuál fue la matriz A, cuál fue la matriz B, cuál fue la matriz C y D, relacionados con la parte teórica. Entonces, digamos, el ejercicio termina en sí acá, en esta parte, de acá hasta acá. Entonces, bueno, entonces rápidamente teníamos que A es la matriz esta que acompaña, que multiplica el vector de estados, decir esto. B, B es esto, la matriz B es esto, 0 sobre 1 sobre M, que la tenemos acá. Y C es esta última que hemos calculado, que es esta 1, 0. Y D es igual a 0. Entonces, listo. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo para comprender un poquito más la parte de variables de estado. Entonces, en este caso vamos a partir desde una función de transferencia. Entonces, hay que representar en espacio de estados esta función de transferencia. Y bueno, entonces escribimos la función y luego pues multiplicamos el denominador por la salida CDS y multiplicamos el numerador por la entrada RDS. Entonces nos queda aquí así. Y luego multiplicamos la salida CDS por cada uno de los términos. Entonces obtenemos esta ecuación. O sea, es decir, S al cubo por CDS más 3S al cuadrado por CDS, etc. Esto con el fin de poder hacer la transformada de Laplace. Recuerden que cuando hacemos transformadas, siempre lo que hacemos es tratar de dividirlos en términos, ¿no? Entonces, ir dividiendo en términos para poder aplicar las propiedades de la tabla de Laplace. Entonces, bueno, entonces tenemos que ya hemos trabajado varias veces con la derivada de una transformada, pero vamos a escribirla, digamos, su fórmula general. Entonces tenemos la transformada de Laplace de una derivada, f sub n de t va a ser igual a as elevado a la n por f de s menos menos s menos un orden por f sub 0 menos s n menos un segundo orden por la primera derivada de f sub 0 hasta f sub n menos 1 de 0, ¿no? Entonces recuerden que esto es en tiempo, ¿no? Esto es en tiempo. Y como saben, generalmente las condiciones iniciales de estos sistemas son 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un circuito que, digamos, un condensador, inicialmente su voltaje es 0 o una bobina su corriente es 0, entonces las condiciones iniciales las tomamos como 0. Decir que esto va a ser 0, o sea, f de 0 va a ser 0 y la derivada de 0 pues es 0. Entonces esto se nos va a ir, toda esta parte se nos va a ir. Nos va a quedar únicamente esta parte. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos proceder a pasar al dominio del tiempo, haciendo la transformada de Laplace. Bueno, entonces en este caso sería la transformada inversa de Laplace, ¿no? Porque estamos pasando del dominio de Laplace al dominio del tiempo. Entonces estamos haciendo la antitransformada. Entonces, bueno, entonces aquí como vemos que es s al cubo, tenemos que es una tercera derivada, ¿no? Entonces tenemos que es s a la n, entonces reemplazamos n como 3 y tenemos que entonces f de 3, es decir, sería la tercera derivada. Entonces colocamos la tercera derivada de t. Luego aquí aparece 3 por s al cuadrado. Ah, bueno, aquí esto lo tengo mal. Esto, digamos, aquí lo escribí mal.
O sea, inicialmente ibas a resolver este ejercicio, pero luego resolví otros, entonces no le presten atención a digamos a esta ecuación, sino a esta. ¿Listo? Entonces, listo, seguimos. Entonces aparece 3 por s al cuadrado de c de s. Entonces 3 es una constante, entonces no pasa nada, sale de la función. Entonces queda como es a la 2, entonces s a la 2, entonces aquí también nos queda como a la 2, entonces nos queda la segunda derivada de la función, que la función es c de t, entonces sería la segunda derivada y así sucesivamente. Entonces 12 por la primera derivada porque acompaña una s, luego más 18 por c de t, ya que aquí sería s a la 0, entonces quedaría como 1, igual a 15 por rt. Listo, entonces ya digamos aquí no hay ningún problema, esto ya lo hemos trabajado varias veces y ahora lo que vamos a proceder es utilizar variables de estado para resolver el problema. Entonces, como hicimos anteriormente, entonces primero x1 va a ser igual a c. Luego vamos a colocar otra variable de estado igual x sub 2 igual a c'. Luego vamos a colocar otra variable de estado x sub 3 igual a la segunda derivada de c. Listo, entonces hasta ahí ya tenemos representado hasta la segunda derivada y lo que procedemos es a derivar este x sub 3 para obtener la tercera derivada, que es hasta donde, digamos, hasta donde tenemos el sistema. Entonces x sub 3' va a ser igual a la tercera derivada de c, de la salida c. Digamos, en el caso de que fuera de cuarto orden, entonces habría que colocar un x sub 4 y a ese x sub 4 también derivarlo para que nos representara el cuarto orden. ¿Listo? Entonces digamos aquí vendría x sub 3 sería c sub 2 la segunda derivada de c, luego x sub 4 sería la tercera derivada de c y derivaríamos ese x sub 4 digamos de orden 4 para obtener c sub 4', digamos en el caso de que quisiéramos hacer una orden 4. Entonces bueno, entonces ya dijimos que estas eran las que ubicábamos. Entonces ahora relacionemos x1' es igual a qué. Entonces si haríamos x1', pues tenemos a c', que esto es igual a qué, a x sub 2, ¿no? Entonces si haríamos acá, pues obtenemos a x sub 2, lo mismo que pasó que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces relacionemos x sub 2'. Entonces si haríamos x sub 2', ¿qué obtenemos? Pues la derivada, entonces la segunda derivada de c, y la segunda derivada de c es x sub 3. Entonces esto, digamos, no tiene ninguna diferencia con el ejercicio anterior. Entonces ahora lo que vamos a proceder es a reemplazar estas variables de estado en esta ecuación inicial. Entonces tenemos la tercera derivada de c, sería la primera derivada de la componente 3 de x, que es esta, más 3 por la segunda derivada de c, que vendría siendo x sub 3. Entonces 3 por x sub 3 más 12 por la primera derivada de c. Entonces tenemos aquí 12 por x sub 2 y x sub 2 lo tenemos acá, es la primera derivada de c. Y luego tenemos 18 más 18 por c, que tenemos que c es x1. Y esto es igual a xr. Fíjese que siempre tenemos una componente, digamos la de mayor orden aquí en el subíndice, como la primera derivada, y las otras son una combinación de variables sin derivadas. Evidentemente nos salió una ecuación similar a la del primer punto. Digamos, es el orden en que uno desarrolla estas ecuaciones. Fíjense en que también nos surgió lo mismo. Es como una forma metódica o como una secuencia de pasos que se desarrollan para llegar digamos, a una solución de este tipo. ¿Listo? Entonces ya tenemos hasta acá. Luego despejamos x sub 3. Entonces pasamos toda esta parte que está sumando al otro lado a restar. Y lo único que hago aquí es ordenarlos para poderla escribir en la matriz de
de espacio de estados. Entonces tenemos aquí la ecuación de estados. Entonces nuevamente x1', x2', x3', porque el ejercicio inicialmente es de tercer orden. Entonces, ¿qué tenemos? x1' es igual a ¿qué? x1' es igual a x2. Entonces aquí tenemos que colocar pues un 1 acá, ¿no? Recuerden. Entonces multiplicamos al vector de estados. Entonces multiplicamos esta componente de la matriz por esta componente de la matriz por esta y esta componente por la última del vector. Entonces, como únicamente x1' depende de x2, entonces aquí hay que colocar el 1. Ahora, igual la entrada, ¿no? Entonces tampoco depende de la entrada, entonces colocamos 0. Ahora vamos a ver x2'. Entonces x2', ¿cómo es? Entonces tenemos que x2' lo relacionamos con x3. Aquí lo tenemos. Entonces no depende ni x1, que se multiplica este por este, ni x2, que es este por este, pero sí de x3. Entonces colocamos un 1 acá. Y colocamos un 0 a la entrada, porque no depende. Finalmente x3 pues va a ser toda esta ecuación. Entonces primero aparece 15 por x, entonces colocamos el menos 15, luego menos 18, que es este, que multiplica el x2, y luego menos 12, que es este, que multiplica el x3, más 3 por r, ¿no? Que es la entrada. Entonces, finalmente, pues la salida es esto. La salida, recuerde que colocamos x1 es igual a c, donde c es la salida. Entonces, únicamente colocamos el primer elemento del vector. Entonces 1 por x1 y el resto 0. Entonces ya aquí tendríamos la solución del sistema y lo que se va a hacer ahora es proceder a comparar el ejercicio. Bueno, primero miremos cómo obtenemos el diagrama y luego comparamos los resultados utilizando la ecuación de espacio de estados y obteniendo la respuesta al sistema pues de forma tradicional. A ver si nos coincide. Entonces vamos aquí a escribir el circuito. Entonces tenemos aquí la ecuación. Entonces vemos cómo lo desarrollamos. Entonces nuevamente, entonces partimos de x3, ¿no? x3'. Entonces aquí aparece un integrador. Entonces si integramos x3', ¿qué obtenemos? Pues x3. Entonces luego integramos x3 y obtenemos x2. Entonces veamos. Entonces x3 está relacionado con x2'. Entonces integramos x3 y ¿qué obtenemos? x2. Aquí está, x2. Luego obtenemos otro integrador. Entonces, si integramos x2, ¿qué tenemos? x1. Entonces veamos, x2 lo tenemos relacionado con x1'. Entonces integramos x2 y ¿qué obtenemos? x1. Entonces aquí lo tenemos. Entonces fíjense, tenemos tres integradores, ya que la ecuación era de tercer orden. ¿Listo? Entonces fíjense que acá está la ecuación del ejercicio anterior, era de segundo orden. Entonces nos originaba dos integradores. ¿Listo? Entonces ya ahora teniendo esto, digamos, siempre es la forma de desarrollar, como una forma mecánica de desarrollar este diagrama de bloques, siempre colocando digamos, las variables de estado digamos, en este sentido, ¿no? Relacionándola a través de integradores. Entonces, bueno, entonces escribamos la ecuación x3, x3'. Entonces, ¿qué dice x3' que le entran? Fíjense que tiene cuatro términos: menos 15 por x1, menos 18 por x2, menos 12 por x3, más 3 por r. Entonces escribamos eso. Entonces, listo, primero la x1, entonces x1 por menos 15. Entonces, bueno, entonces aquí escribí mal. Tengo aquí algo mal escrito. Entonces x1 es 15, aquí tengo un error a la hora de escribir. 15x1. Bueno, el caso es que aquí
aquí va es un 15. Aquí va en x1, va es un 15 en vez de 1. Entonces va 15, 12, 12, 18. Tenemos mal escrito esto. Bueno. Entonces sí, el problema es que tenemos mal escrito. Fijémonos que esta era la ecuación original. Y tenemos que va 18 por x1. Entonces guiémonos de esta. Entonces aquí va un 18. Aquí está mal escrito porque primero pues había solucionado otro sistema y por eso fue que se me originó. Había desarrollado otro sistema, entonces por eso obtenía unos valores distintos. Entonces hay que ver que pues este fue el problema que obtuve. Entonces digamos aquí intercambié, por ejemplo, aquí era 15, aquí es 15r, aquí es 12x al cuadrado y aquí es 18x1. Entonces hay que, digamos, reemplazar. Entonces vamos, aquí va un 15, aquí va un 15, aquí va un 18, aquí va un 18, en x sub 2 va un 12 y en x sub 3 va un 3. Entonces ahí tuve como que un error al copiar y pegar la ecuación, pero entonces tener cuidado con eso. Entonces nuevamente explico, 15, el 15 va acá, el 18 va aquí en x que multiplica x sub 1, luego va el 12 que multiplica x sub 2 y luego va el 3 que multiplica a x sub 3. Entonces veamos el diagrama, digamos si nos coincide con la parte de la ecuación. Entonces revisemos esta parte. Entonces bueno, revisemos si nos coincide. Creo que sí, esta sí la había hecho bien. Entonces tenemos esta ecuación, entonces tenemos que 18 multiplica a x1 efectivamente, que entra al sumador. Tenemos luego x sub 2 que multiplica por una ganancia 12 que viene por acá. Luego tenemos un 18, perdón, un 3 de x sub 3, este x sub 3 multiplica el 3 y todo esto entra al sumador. ¿Listo? Entonces todos estos vienen negativos porque recuerden que este x sub 3 se iguala digamos, se iguala al resto de la ecuación y todos estos pasan a restar al otro lado. Entonces el único positivo es este, la entrada multiplicada por la ganancia 15. Entonces que entra acá y el resto vienen aquí negándose. Entonces fíjense en que la construcción de este sistema es muy sencillo. Digamos, esta manera de representar las variables así nos permite construir el diagrama de bloques de una forma muy fácil. Entonces disculpa ahí por el error, pero ya digamos creo que ahí quedó bien explicado. Y ahora comparamos la respuesta utilizando GDS y obteniendo la respuesta desde MATLAB, y aquí utilizamos Simulink desde este diagrama y fijémonos que nos coincide. Entonces vemos que alrededor de casi unos 5 segundos él tiene su pico máximo, que es aproximadamente, digamos, alrededor de 0,97. Efectivamente en ambos nos coincide. Entonces fijémonos que ambas gráficas, digamos, las limité hasta 9 segundos y nos da una respuesta igual. De pronto las pequeñas diferencias es que el muestreo de esta no está tan bueno como en esta. Entonces podemos ver MATLAB. Entonces el código pues es este, es sencillo, solo mirar el step GDS, es decir, la respuesta escalón de la ecuación. Y podemos mirar en Simulink el sistema, que es esto. Entonces aquí coloco los 9 segundos y ya, eso es todo. Entonces con eso pues comparamos que el sistema efectivamente nos dio igual, que las variables de estado, que las ecuaciones de espacio y estado fueron bien realizadas.